Empezamos. Buenos días. ¿Están listos? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Alguna cosa que... ¿No? ¿No hay alguna pregunta? Subir esto un poco del tamaño. No podíamos seguir, pero vamos a empezar con un nuevo tema. Entonces, vamos a plantear esta práctica, que ya es para después de Semana Santa, ¿no? Porque la próxima semana es Semana Santa. Entonces, lo que vamos a hacer es, en esta práctica, vamos a cambiar de lenguaje. Y vamos a utilizar un lenguaje de tipo Lisp. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un intérprete, un compilador y un intérprete para un lenguaje de tipo Lisp. Bueno, el lenguaje se llama EGG y está basado en un capítulo del libro Eloquence.js. Y lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar, en vez de JSON, vamos a utilizar otro generador de analizadores sintácticos que se llama Nearly.js. Hay una diferencia mientras que JSON es lo que se llama un analizador LR, en concreto pertenece al subtipo LALR, ¿vale? ¿Qué significa? Bueno, es el nombre del algoritmo. El nombre del algoritmo por el cual el parser que genera pertenece a una familia de algoritmos que se llaman los algoritmos LR. La R es porque la entrada se lee de izquierda a derecha, left to right, ¿de acuerdo? Y la R es porque se construye, en realidad, cuando está haciendo el parsing, está haciendo una antiderivación a derechas. O sea que eso es la R. Y el LALR es una versión mejorada del LR clásico, que es debida a Donald Knuth, el autor de los famosos libros estos de The Art of Computing Programming. The Art of Programming, The Art of Computing. No sé, pero bueno, estos tochos grandotes que han marcado la historia de la computación. Mientras que este se basa el Nearly se basa en un algoritmo que se conoce como el nombre del algoritmo de Early, ¿vale? Y que genera es un algoritmo más bien basado en programación dinámica. Todo el mundo conoce programación dinámica, ¿no? Es un algoritmo de programación dinámica que construye todos los árboles sintácticos. Es decir, que puede lidiar con gramáticas ambiguas, a diferencia de JSON y estos, bueno, JSON y JSON en principio, los algoritmos LR no lidian con gramáticas ambiguas, sino de la forma en la que nosotros hemos visto. Es decir, que puedes añadirle precedencias y decir quiero este árbol, pero no te producen varios árboles. En el caso del algoritmo de Early, se producen todos los árboles. En Early.js es una versión para JavaScript que está basada en el algoritmo de Early y que nos va a producir todos los árboles. Vamos a utilizar unos ASTs que no van a ser los de estándar de JavaScript que hemos estado usando hasta ahora, sino que vamos a definir nuestros propios ASTs para este lenguaje, ¿vale? O sea que los ASTs vamos a
Y también, como cambiamos el contexto de herramientas, pues realmente el analizador léxico también va a ser distinto y vamos a usar, en principio, luego ya haremos nuestro propio generador de analizadores léxicos en la siguiente práctica, pero en este caso vamos a utilizar un analizador léxico que se llama Muginode. Entonces, esos, por supuesto, lo tienen que publicar como paquete en el parser que van a generar en esta primera práctica. Solo vamos a hacer la fase de parsing y utilizaremos como intérprete, o sea, la parte de interpretación. Yo les voy a dar ya un módulo que simplemente le corres el intérprete y lo tienen que publicar en el GitHub Registry como paquete. ¿De acuerdo? Entonces, sí, o sea, vamos a ver si tengo abierto algo por aquí para ver cómo debería de quedar esto. Prefix eloquent JS. No, esto es. No lo tengo abierto. Pero bueno, a ver si aquí hay algún ejemplo. Aquí está el directorio examples. Sí, esto sería un ejemplo de programa escrito en el lenguaje EG. ¿De acuerdo? Bueno, la verdad es que como esta es una práctica que hemos hecho en otras asignaturas, a veces le hemos cambiado la sintaxis y cada año la sintaxis cambia un poco, de manera que cuando vean uno, pues a lo mejor de repente la sintaxis es ligeramente distinta. Pero bueno, digamos que en este caso, como ven, básicamente es un lenguaje de prefijos, es decir, que se escribe algo así como do, que eso ya va a significar un bloque, y luego def, y eso va a ser una llamada a una función. Es decir, que todos son llamadas a función. Por ejemplo, en este caso, lo que se está creando es un bloque que tiene dentro un def, que sería como el assign, algo parecido a un... Es una declaración, es como nuestra calculadora, una declaración de la variable, es un let. Y entonces aquí a X se le está asignando un array, ¿vale? Array construye un array que tiene como elementos, primer elemento número y como segundo elemento un array, con el 2 y el 3. Y luego pues se hace un print del último elemento, ¿de acuerdo? Ese elemento X menos 1. De manera que si lo compilamos con el compilador, podemos utilizar, de hecho, en esta práctica tienen que hacer, digamos, este ejecutable, el bin exe, y entonces si le pasamos, creo que estaba en examples, y este es array neg.eg, ¿de acuerdo? No se llama en este aquí, claro, no, porque debe ser .js, claro, no es un módulo. Vale. Esto lo que genera es un, bueno, no se ha visto, pero esto ha generado un examples array neg. No sé dónde lo ha dejado. Lo habrá dejado en este directorio. ls-ltr. No sé ni dónde lo ha dejado. En definitiva, si lo ejecutamos, bueno, sí, ni dónde lo he dejado. Esto no lo que nos produce es el array 2.3, porque es el último elemento del array. Se ve más o menos cómo es la sintaxis del lenguaje. O sea, es un lenguaje muy sencillito, que básicamente lo que vamos a tener es más sencillito incluso que la calculadora. O sea, la variable sintáctica de RAM que va a ser expresión, y las expresiones solo van a haber 3 tipos de expresión. O sea que es lo más fácil. Y o es una string, o es un número, o es una llamada a una función.
en cierto modo. Lo único que pasa es que van a haber como funciones especiales, es decir, que va a haber metafunciones, algo así como metafunciones, como el if va a ser una metafunción, el while va a ser una metafunción. Luego entraremos en eso. Pero en cierto modo, todo son llamadas a función. Por eso, en realidad, en el ejemplo que veíamos antes, en el ejemplo que tenemos aquí, el do es una llamada a función, el def es una llamada a función, el array es una llamada a función, el print es una llamada a función, el element es una llamada a función. Y lo único que aparecen es o números o strings, que en ese ejemplo no aparecen strings. ¿Se entiende cómo es el lenguaje? O sea, no se confundan por la llavita de curly bracket que hay en la línea 1 y en la línea 4. Es una llamada a función. ¿Se entiende? Todos son llamadas a funciones. En ese sentido es como Lisp. Todos son paréntesis. ¿Vale? O sea que si uno quiere hacer un más, dice más 3. No. O sea que si uno quiere decir por más 2, 3, ejemplo. Esto sería 2 más 3 por 5. No es notación de fijo, es notación de prefijo. Y en ese sentido el lenguaje más sencillo no puede ser. De manera que esas son las expresiones que hay. Y lo que sí es interesante, vamos, es cómo definimos las llamadas, que en este caso sí que admitimos múltiples expresiones dentro de una llamada. Es decir, que dentro de una llamada puedes poner o ninguna, o puedes poner todas las expresiones separadas por comas que quieras. Y eso es todo prácticamente del lenguaje, porque es súper trivial, ¿no? Por supuesto, tienen que definir el ejecutable, ¿de acuerdo? Exc, que hace la compilación, etc. Y tienen en este paquete, o sea, como lo que van a hacer es producir el árbol, lo que tienen que hacer en esta práctica es producir el árbol. Si quieren un intérprete de árboles, es decir, la otra parte lo que van a hacer es utilizar este paquete, ¿de acuerdo? Que lo instalan, ¿vale? Está en el ámbito CRGSL y que recibe un árbol y lo interpreta. Bueno, a ver si... ¿Dónde estaba esto? Tenía que haber venido con la ventana abierta, porque si no, voy en este jaleo de directorios, prefix lang, creo que es aquí. Creo que es este. Esta es la que tal. Y aquí entonces, aquí sí debe de haber. A ver. Aquí hay un bin, efectivamente, y aquí hay un exe. Vale, de acuerdo. Creo que esta es la carpeta. Vamos a ver. Guión mayor.eg. Por ejemplo, este sería otro ejemplo de programa. ¿De acuerdo? En el cual se define una variable x, se la inicializa a 4 y luego se imprime si x es mayor que 5, ¿no? Es decir, que en este caso pues saldrá un false, ¿no? Es decir, y esto lo compilaríamos así. A ver, ¿dónde está? Clear. Parece que estoy en una rama. Bueno, vamos a hacerlo un poco más chico esto. ¿Vale? Y yo supongo que en la carpeta bin efectivamente parece, a ver si este es de los que tiene una ayuda. Sí, efectivamente, ¿de acuerdo? Esto es más o menos como les tiene que funcionar a ustedes. Y entonces, si le damos bin exc, pues este se llama mayor y lo que pasa es que no sé dónde está. Está en examples. Está en examples, sí. ¿Vale? Examples mayor.f. ¿Vale? Esto nos habrá generado ls-ltr examples mayor punto. Creo que el que ha generado es el mayor punto. Bueno, vamos a punto asterisco a ver cuál es el último. Generó el mayor.json. Parece que por defecto genera el fichero mayor.json que contiene el árbol. ¿De acuerdo? Y entonces este es el tipo de árboles que vamos a producir. Este es el tipo de árboles que vamos a producir. O sea que para el mayor.eg, por ejemplo, básicamente lo que hay es un do. Fíjense que,
O sea que hay una llamada, que es la llamada al do, luego una llamada al def y luego una llamada al print. ¿Sí? Claro, eso se traduce en que básicamente todos nuestros árboles van a tener, como todos los árboles, son objetos, ¿de acuerdo? Los nodos son objetos y los nodos va a haber de 3 tipos, básicamente. Y el tipo más importante de todos va a ser el tipo apply, que se corresponde con las llamadas, porque prácticamente el lenguaje lo único que tiene son llamadas. O sea que un árbol de tipo apply va a hacer corresponder con una llamada y tiene 2 hijos, el operator y los args. ¿De acuerdo? El operator es lo que llama y los args son los argumentos. ¿Vale? O sea, en este caso, el args de aquí, ¿lo ven? El args, el apply, en este caso, el primer apply que está aquí, el operator va a ser el do. ¿De acuerdo? Y vemos aquí entonces, efectivamente, que este nodo es del tipo word, es el otro tipo que vamos a tener. Vamos a tener el tipo apply y el tipo word. Nodos de tipo apply y nodos de tipo word. Los nodos de tipo word corresponden a lo que nosotros podríamos llamar en la calculadora los identificadores o algo así, ¿no? Solo que no son exactamente lo mismo. Pero do es un identificador y es el que llama aquí. Y realmente do tiene 2 argumentos. Uno que es este árbol o uno que es esta sentencia, esta expresión y otro que es esta expresión. ¿Sí? De manera que tenemos, el apply tiene el operator y luego los args, que es un array con 2 elementos. Si los pliego, se ve que son 2 elementos. El primero es el árbol del def x4 y el segundo es el árbol del print mayor x5. ¿Se ve? De manera que si yo despliego este sería el árbol del def x4, ¿no? Efectivamente es de nuevo un apply. El operator va a ser el def y es del tipo word, de nuevo. Y los argumentos van a ser, en este caso, 2, el x y el 4, ¿vale? ¿El x de qué tipo es? Word también. ¿Y el 4 de qué tipo es? Del tipo value, ¿vale? Que es el otro tipo de árbol. Así ya tenemos todos los tipos de nodos. Solo vamos a tener 3 tipos de nodos. Los apply, los word y los value, ¿vale? O sea que tanto para los strings como para los números, igual que existe el tipo literal y sirve para los números y para los strings, el tipo value nos sirve para las strings y para los numbers en este lenguaje. Y este es prácticamente sí, una vez que tengo el JSON, perdón, ya que era eso, se supone que tengo ya instalado el paquete ese, de hecho por aquí en el package.json, sí, y aquí hay, estoy aquí, package.json, de acuerdo, ya está expresada la dependencia del CRLS Eloquent.js, ¿de acuerdo? De manera que una vez que tenemos instalado ese paquete, podemos ejecutar el mayor.json diciendo este paquete provee un ejecutable que se llama EVM, que bueno, como está instalado en local, en no de módulos, vamos a ejecutarlo con npx EVM, examples mayor con J, no, con ese mayor.json. Da el false, simplemente. Y es lo que se ve. O sea que la fase de interpretación la dejamos a ese ejecutable que tienen en el paquete y ustedes lo que tienen que hacer es la fase de análisis léxico, sintáctico y generar el árbol de acuerdo al estándar que hemos definido. Esa es la práctica y para hacerlo, en vez de utilizar JSON, que lo podíamos hacer con JSON también, vamos a utilizar esta otra herramienta. O sea que estos son los tipos esta es un poco la gramática árbol, es decir, los árboles son o value, o word, o apply. Y si es un apply, tiene 2 hijos. El hijo operator, que es una word siempre, y el hijo args, que es una lista de árboles.
¿De acuerdo? Esa es la estructura de los árboles. Y lo que tienen que hacer es definir la gramática de acuerdo al diagrama que les he puesto aquí. Sí, aquí tienen otro ejemplo de árbol, ¿de acuerdo? Resumido, pero por ejemplo sería el árbol para más A, 4, 5, ¿no? Entonces, tenía un operator que es el más, ¿vale? Es una word con name el más, y luego el 4 por 5, que sería un nodo de tipo apply. O sea que es un esquema muy sencillito. Vale. Pues esto es un poco la definición de la práctica. Vamos a ahondar un poquito más en la sintaxis. ¿Dónde está la sintaxis? Pero no hay mucho que decir. A ver, ¿dónde está que el enlace a gramáticas independientes del contexto? Es este tema. Vale, o sea que en su forma más sencilla esta es la gramática. Incluso les dejo la gramática aquí. Una expresión es un string o un number o un word apply. Y un apply es como en la calculadora. Bueno, si es o vacío o paréntesis, bueno, no como en la calculadora, pero en la calculadora solo poníamos una expresión o cero, sino es expresión, coma, expresión, etc. Aquí estamos usando el asterisco para indicar cero o más repeticiones. ¿Sí? En cuanto a los tokens, vamos a hablar un poco, porque primero están, ¿qué son blancos en este lenguaje? En este lenguaje vamos a admitir como blancos, como todos los blancos, ¿verdad? Pero además vamos a meter comentarios de una sola línea, que empiecen como en la calculadora, con el hashtag, ¿de acuerdo? Hasta el final de línea, ya conocen la expresión regular. Y luego también vamos a meter los comentarios multilínea, ¿de acuerdo? Esto es un comentario. Vale. Para los comentarios multilínea, pues aquí tienen de hecho la expresión regular, es decir, esta es una solución a lo que son blancos en el lenguaje, que como ven es un OR. Es un OR que dice blancos son blancos, es decir, barra S, ¿de acuerdo? O bien son comentarios, ¿cómo se dice? De una sola línea. Que, bueno, aquí se han admitido comentarios que empiezan por un hashtag o bien que empiecen por un punto y coma. ¿De acuerdo? O sea que si se escribe punto y coma, todo lo que va después del punto y coma hasta el final es un comentario monolínea. Y luego están los comentarios multilínea. Para los comentarios multilínea, bueno, vamos a hablar un poco de expresiones regulares. Para explicar cómo es la expresión regular para un comentario multilínea. Pero yo creo a la C, digamos, vamos a hacerlo a la C. ¿Cómo empieza un comentario? ¿Cuál sería la expresión regular para un comentario multilínea? Vamos a hacerlo ahí en la misma terminal. Clear. Vamos a abrir esta, ¿no? Y vamos a escribir una expresión regular para los comentarios multilínea, ¿vale? Y entonces, ¿cómo empieza un comentario multilínea? Empieza siempre por la barra esta de... No, la barra está así, ¿no? Entonces hay que escaparla porque, claro, como la barra de división se utiliza para... Luego ¿qué sigue? Luego sigue un asterisco, ¿no? Y también hay que escaparlo porque el asterisco es un metasímbolo, significa 0 o más repeticiones. Y luego vienen cosas, ¿de acuerdo? Voy a hacerlo así. Vienen cosas, enseguida me pongo a escribir. Pero digamos que sabemos también cómo termina. Termina con un asterisco y luego termina con una barra de división, que las tengo que escapar. Y la pregunta es, ¿qué pongo aquí en medio, no? Es decir, ¿qué va aquí en medio? ¿Qué se puede poner en medio de un comentario multilínea?
Claro, 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 claro. Efectivamente. Parece una solución lógica y normal poner un punto asterisco, porque prácticamente puedes poner cualquier cosa. Lo que pasa es que el punto no casa con el retorno de carro, y precisamente si estamos hablando de multilínea, tendrías que admitir también los retornos de carro, con lo cual parece que lo lógico sería aquí poner punto o retorno de carro, asterisco, ¿no? Y ahora quito los espacios en blanco porque los espacios en blanco son significativos dentro, significa casar con espacio en blanco. Por lo tanto, no deben de haber espacios en blanco y esta podría ser la expresión regular para comentarios multilínea. ¿Verdad? Vale, venga, vamos a probarlo. A ver si eso es verdad. Entonces, podemos, por ejemplo, darle una entrada de prueba. Una entrada de prueba. Vamos a ponerle como cadena de prueba de entrada, pues, ¿qué te digo yo? O incluso podemos escribirle algo así como un pequeño programa. Hacer una cadena. No lo hace. Tengo ya acabado. Le doy así para que y pongo A igual a 4, punto y coma. Pongamos. No le he puesto anclas, con lo cual ya saben que una expresión regular, cuando no se le pone anclas, ¿saben lo que son anclas? ¿Vale? Pues entonces casa en cualquier lugar. O sea que si lo encuentra el comentario, lo va a pillar. Entonces vamos a escribir aquí un comentario multilínea. A es una variable. Lo cerramos aquí, por ejemplo, y luego escribimos, yo qué sé, b igual a más 1, por poner algo, ¿no? Y luego cerramos la cadena y cerramos el con lo cual el método exec de una expresión regular intenta hacer el matching, ¿de acuerdo? Y eso debería de darnos como resultado del matching, efectivamente nos dice que, saben que el exec lo que devuelve es un array, ¿no? El resultado del matching del método exec es un array en el cual el primer elemento contiene lo que casó, el segundo elemento contiene lo que casó con el primer paréntesis, ¿de acuerdo? Como el primer paréntesis es punto, como hay un paréntesis, pues aparece lo que casó con la última vez que el paréntesis casó, y realmente parece que la última vez casó con un blanco. Habría que echar por ahí las cuentas. A ver por qué tal. Sí, porque aquí entre variable y el asterisco, no sé qué, hay un blanco, y eso fue la última vez que casó. Esa es la razón por la cual aquí index 8 significa está en el offset 8 de la cadena, donde aparece el comentario, ¿de acuerdo? Y luego tiene también un atributo input que es la cadena a la que se sometió al matching, ¿de acuerdo? Y luego tiene otro atributo que se llama groups, pero ya no vamos a entrar en todo eso porque eso sería hablar de paréntesis con nombre y cosas que no vienen en el caso ahora. ¿Se ve más o menos cómo funciona? Luego, ¿está bien? No casaría con comentarios dentro de quotes. Ese ya es otro problema. Es decir, tú dices, sí, tal y como está aquí, efectivamente, pero eso no va a ser problema en el análisis léxico, porque en el análisis léxico, cuando pillemos una string, pillaremos la string y nos podrá activarse la expresión regular de comentarios. De manera que no va a ser un problema en el análisis léxico. Fíjate que tendremos una expresión regular para strings y cuando ella actúe ya se quedará con la string. Vale. Por supuesto hay que hacerlo bien, pero ese no es el problema. El problema es, vamos a probar otra entrada. R.exec y vamos a hacer lo mismo. A igual a 4. Punto y coma. Voy a escribir, bueno, el mismo comentario. Ay, no puedo. Bueno, vamos a escribir un comentario también aquí. Un comentario. Lo cierro, aunque sea monolínea, me cansé, ¿de acuerdo? B igual a 5, coma. Voy a poner otro comentario. Y cierro la cadena, o bueno, vamos a poner C igual a 9.
y cierro la cadena y cierro el paréntesis y ya está la llamada exec. ¿Sí? ¿Se ve el ejemplo? ¿Y con qué ha casado? Ha casado con un comentario, retorno de carro, b igual a 5, otro comentario. ¿Lo está haciendo bien? No, no lo está haciendo bien. Esa expresión regular está mal. ¿Y por qué está mal? Realmente no está mal. Es decir, ella ha casado con lo que le dijimos. Le dijimos, tú empieza por una barra de división, un asterisco, luego arramblas con todo hasta que encuentres un asterisco y una barra de división. Y la única cosa que ha pasado es que ha dicho, bueno, efectivamente, una cosa que casa es desde aquí hasta aquí. ¿Cumple con la expresión regular que le dijimos? Sí. ¿Se ve cuál es el problema? Pero esa expresión regular no está bien. Entonces, ¿cuál es la solución? El problema es que las expresiones regulares, los cierres de Kleene y los cierres positivos, el asterisco y el más, son operadores que son del tipo de lo que se llama un operador Kleene, un operador ansioso. Y es que intentan casar la cadena más larga que casa. Esa es su semántica. Buscan siempre la cadena más larga que casa. ¿De acuerdo? ¿Se ve? Digamos, la cadena más larga que casa con comentario, tal y como lo hemos definido ahí, es hasta allá, hasta el fondo. Bueno, y entonces, por eso se va hasta el fondo. Algún día explicaremos más sobre las expresiones regulares, pero con eso nos vale. Pero digamos que entonces el operador asterisco, el operador más y el operador de interrogación son grid. En las expresiones, en las reglas. Es lo que intentan casar con la cadena más larga. Estos operadores hoy en día, la mayor parte de los lenguajes actuales, tienen una versión, se llama la versión lazy, la versión perezosa, ¿de acuerdo? Y la versión perezosa es todo lo contrario, intenta casar con la cadena más corta. Para hacer la versión lazy de un operador, se le pone una interrogación al operador. O sea que asterisco interrogación es el asterisco lazy, el asterisco perezoso. Si tú le dices al asterisco perezoso que case con, ¿qué te digo? Si tú dices A asterisco va a intentar pillar todas las AES. Si hay 80 AES, va a devolver las 80 AES hasta el tope, seguidas. Pero si tú pones A asterisco interrogación, esto va a casar con la cadena vacía. Porque el asterisco consulte AES, que puedo casar en espacio. ¿De acuerdo? Por tanto, lo que tenemos que hacer, bueno, es lo mismo, más interrogación, interrogación, interrogación. Bueno. Por tanto, lo que tenemos que hacer es simplemente modificar la expresión regular de antes. ¿Dónde estaba la expresión regular? Bueno, R igual. Ahí. Para hacerla lazy. ¿Vale? Y si la hacemos lazy, ya no se va a ir a si tienes 4 comentarios desde el primero hasta el último, sino que se va a parar en el primer comentario. ¿De acuerdo? De manera que ahora sí, si yo le hago el r.exec, bueno, si ahora, bueno, es igual, me cree, ¿verdad? Entonces, efectivamente, la solución está. La solución es esta. La solución es empiezas escapando escapas y haces lazy. ¿Vale? Ahí el token number no es problema para nosotros porque ya lo conocemos de la calculadora. De hecho, el complejo es más
flotante. Si quieren, incluso este lenguaje también podría meter los complejos, pero bueno, en definitiva, esto sería la expresión regular para un number. Y otro problema es con la expresión regular para string. Vamos a hacer strings con double quotes, o también podríamos hacerlos con single quotes, pero vamos a hacer strings con double quotes. Y el problema, bueno, ¿cómo sería la expresión regular para string? La tienen ahí, pero digamos que, de nuevo, la expresión regular para strings, lo hacemos aquí también, sería, pongo una R igual a, ¿cómo empiezan las strings? Pues por una doble comilla, ¿no? Y luego viene punto asterisco y luego viene una doble comilla. Esto podría ser una primera aproximación. Pero ya sabemos que va a fallar, que le va a pasar lo mismo que a los comentarios. Bueno, incluso si admites retorno, bueno, aunque no, si tienes dos, se va a ir, coger la primera, la segunda y va a intentarlo más grande. Y si la haces lazy, tampoco lo arreglas. ¿De acuerdo? Tampoco lo arreglas porque funciona mejor, pero ¿qué pasa si hay una comilla escapada? Necesitamos considerar las comillas escapadas. Además, típicamente en los lenguajes de programación, dentro de una cadena admites metasímbolos como el /n, que significa retorno de carro, o /t, que significa tabulador, ¿de acuerdo? Luego, de alguna manera, tienes que considerar las escapadas. Y eso el lazy, así como está, no lo considera. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, digamos, que aquí en el asterisco que vamos a poner, considerar dos casos. Uno, el primer caso sería, es un escape, y el segundo caso no es un escape. ¿De acuerdo? Y eso es lo que nos da lugar a esta expresión regular. ¿Qué dice? Bueno, está un poco más liado aquí. Enseguida vuelvo sobre el lío que hemos dado aquí. Pero digamos que una cadena es una cosa que empieza por doble comillas. ¿De acuerdo? Y luego y termina en doble comillas. ¿Vale? Fíjense de lo que hay aquí. Y luego es repetición de cosas, repetición de caracteres. ¿Qué pueden aparecer en esos caracteres? En esos caracteres puede aparecer o un carácter que no es la doble comilla, evidentemente, ni es un escape. ¿Vale? Podemos decir, aparece un carácter normal. ¿Cuáles son los normales? Los caracteres normales son, la doble comilla no es un carácter normal porque lo estamos usando para finalización, o bien es un carácter escapado. ¿Vale? Entonces, solo estamos diciendo aquí, o es una doble comilla, o no es una doble comilla, o no es un carácter escapado, o bien es un carácter escapado. ¿Se ve? Fíjense que tenemos que escapar dos veces el escape para poner el escape, ¿de acuerdo? Porque ya el escape es un metasímbolo de las expresiones regulares. ¿Se ve? Hay una cosa rara en este ejemplo, que es que he puesto un paréntesis aquí al final, ¿vale? Luego he puesto paréntesis, interrogación, dos puntos. Igual. ¿Alguien sabe lo que es un paréntesis, interrogación, dos puntos? Grupo, ¿no? Es un paréntesis. Vale. No, vamos a explicar un poquito más de expresiones regulares. ¿Vieron la expresión regular de antes? Bueno, vamos a explicar. Nada, vamos a empezar con una expresión regular tonta. ¿De acuerdo? Voy a decir A, paréntesis B, C. ¿Vale? Vamos a considerar esa expresión regular. Es una bobería. Bueno, o vamos a poner incluso paréntesis C. ¿De acuerdo? Los paréntesis dentro de las expresiones regulares tienen dos propiedades. Una, la que tienen en todos los lenguajes de expresiones. Los paréntesis agrupan. ¿De acuerdo? Los paréntesis agrupan. Pero
los paréntesis en las expresiones regulares tienen una propiedad especial que es la propiedad de memoria. Los paréntesis sirven para memorizar zonas del matching. De manera que si yo ahora hago un r.exec y le digo, tú casas con la cadena 32 ABC 43, ¿qué va a decir? ¿Que sí o que no? ¿Ustedes qué creen? Estoy diciendo, la expresión regular R, que es A paréntesis B paréntesis C, ¿casa con la cadena 32 ABC 43? ¿Casa o no casa? ¿Hay matching? Sí, porque no he puesto ningún ancla. Otra cosa es que hubiera puesto anclas. Y ese matching significa, tiene que venir una A seguido de una B seguido de una C, pero en cualquier lugar. Por lo tanto, sí va a haber matching. ¿De acuerdo? Y ya vimos cuál era el resultado de exec, un array. Lo vimos antes. ¿Se acuerdan? ¿Y qué aparecía como primer elemento del array? Lo que casó. Luego va a aparecer ABC. ¿Qué va a aparecer como segundo elemento del array? Lo que casa con el primer paréntesis. Por lo tanto, va a aparecer una B. Y luego, ¿qué va a pasar en el tercer elemento del array? Lo que casó con el segundo paréntesis. O sea que va a aparecer una C. ¿Se ve? De manera que si yo hago esto, lo que me devuelve es un array. ¿Qué tiene? Lo que casó. A, B, C. Lo que casó con el primer paréntesis. B. Lo que casó con el segundo paréntesis. C. ¿Dónde casó? En la posición 2. ¿Cuál era la cadena de entrada? Esa. Groups undefined. ¿Vale? ¿Qué pasa si yo quiero hacer un paréntesis, pero que no tenga memoria? Es decir, que no aparezca aquí en el resultado. Porque ese tipo de paréntesis, claro, al tener memoria y al hacerse el matching, el proceso de matching, de ejecución de la expresión regular, es más lento. Supongamos que queremos hacerlo más rápido y que no queremos que la B aparezca, pero que por alguna razón queremos agrupar la B. ¿De acuerdo? Incluso, a ver, R igual. Vale. Simplemente se pone paréntesis, dos puntos. Esto significa, este es un paréntesis simplemente de agrupación, como los paréntesis de toda la vida. Pero este no va a tener efectos en la memoria. De manera que si yo ahora redefino la expresión regular así y hago otra vez el R, ¿ven? Desapareció el B, porque este paréntesis no existe, no cuenta, solo sirve para agrupar, para decir, bueno, por alguna razón yo quiero darle mayor prioridad a la B. ¿Vale? ¿Se ve? Toda esa es la razón por la cual ahí se está distinguiendo entre paréntesis con interrogación y paréntesis. O sea que volviendo a la solución que teníamos aquí, ¿de acuerdo? Este paréntesis de aquí significa, yo aquí realmente el asterisco, solo quiero decir que el asterisco es de estos dos, pero no quiero que lo memorices. Si a mí me da lo mismo, no te pegues el curre de memorizarlo. ¿Se ve? Sin embargo, fíjense que si he puesto un paréntesis alrededor de toda la cadena, quitando las comillas. Esto va a ser muy útil porque cuando yo haga el matching con la expresión regular en el análisis léxico, voy a tener como elemento sub 0 en el array toda la cadena con las comillas. Pero como elemento sub 1 voy a tener la cadena sin las comillas. Lo cual me interesa porque realmente las comillas son para indicar que es string, pero realmente el contenido del string es el elemento sub 1. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? De manera que esa es la razón por la cual este es un paréntesis con memoria y este es un paréntesis sin memoria. ¿Hasta aquí bien? O sea que ya tenemos prácticamente todos los elementos léxicos del lenguaje, porque ya tenemos cómo van a ser los árboles, cómo es la sintaxis. Y hemos dicho que solo hay tres tipos de lexemas, tres tipos de tokens. El token number, que ya lo conocemos, el token string, que va entre comillas, que tiene caracterizado por el singular, y luego el token word, que se corresponde con en nuestra calculadora serían los identificadores. ¿Vale? Pero en este lenguaje, como es un lenguaje más de estilo Lisp,
yo quiero que más sea un identificador y que por sea un identificador y que sea un identificador. Porque lo vieron en el ejemplo de antes, escribíamos menor 4, 5 y menor 4, 5, menor 4, 5, de manera que menor es un identificador, en cierto modo, de nuestro lenguaje. Luego tenemos que redefinir el concepto de identificador, de hecho no lo llamamos identificador, lo vamos a llamar word, ¿de acuerdo? Palabra. Y entonces, ¿cuál es la expresión regular para word? Pues la expresión regular para word es, una word es cualquier cosa que no me produzca conflictos con la definición de string, con la definición de blancos y con la definición de number. ¿Se ve? Con eso ya permitimos que el mayor, el por, el dividido sean words. Y eso es lo que estamos diciendo. Básicamente una word es una cosa que está hecha de cosas que no sean blancos. No me lo puedes usar. No me puedes usar paréntesis porque los necesito para las llamadas a función. No me puedes usar comas porque también las estoy usando. ¿De acuerdo? No me puedes usar double quotes porque las necesito para los strings. Y ya está. ¿Estamos? Pero cualquier otra cosa, te admito que es una word. Y esos son mis identificadores aquí. De manera que con esto ya tenemos descrito el análisis léxico y el análisis sintáctico. Vale. De esto yo creo que todo es cosas conocidas. Vamos entonces a introducirnos un poquito en Nearly.js. Y por aquí debe estar, ¿dónde estoy? Estoy aquí en gramáticas, volvamos otra vez a la definición de la práctica. Aquí hay un enlace a Nearly.js, a los apuntes, a ver, sí. Y a ver cómo funciona Nearly.js. Pero funciona de una manera parecida a JSON, es decir, que es un poco así, ¿no? Es decir, poner las reglas así. Expresión es number, double quotes, number, más, number, etc. Así es como lo... Incluso una cosa que tiene Nearly.js y que tienen algunos de este tipo de herramientas, Windows, donde esta función solution prefix lang Nearly Learning. Sí. Este repositorio tienen el enlace en la clase de hoy, git remote -v. ¿De acuerdo? Pero es un repositorio público, está en ULL, en esta organización, Learning Nearly, ¿de acuerdo? Y aquí tienen numerosos ejemplos que los usaremos en esta clase y en alguna otra clase. O sea que todos los ejemplos los tienen ahí y ahí tienen la referencia también. Les quedan de manera que vamos a empezar en la carpeta examples. Hay una carpeta aquí, perdón, ya estoy en la carpeta. Estoy en la carpeta examples ambiguous, ¿vale? Y en la carpeta ambiguous tenemos varios ejemplos de gramáticas ambiguas y vamos a empezar con una. Ahí está. Como ven, tiene la extensión NE, ¿de acuerdo? De Nearly. O sea que ambiguous NE, estoy aquí, en la carpeta examples ambiguous, ¿vale? Y estamos en este ambiguous NE. Este es el parser generado, ¿vale? Y como ven, tiene un aspecto parecido al de JSON, en el sentido de que, bueno, aquí no hay tantos por cientos separados, pero en definitiva, si tú pones arroba y habita tanto por ciento y lo cierras con un tanto por ciento y habita, eso significa, es como en JSON, esta parte es código de soporte. ¿De acuerdo? Me puedes escribir ahí en el lenguaje JavaScript código que vayas a utilizar dentro de las acciones semánticas asociadas a las reglas. O sea que la idea es la misma. Otra directiva, o sea que las directivas empiezan por arroba y habita tanto por ciento significa ahí te voy a meter código. Otra directiva es arroba lexer, que define
quién es el lexer. Aquí lo que estoy diciendo, @lexer es la variable lexer. La variable lexer la he definido aquí, en la parte de código. Fíjense que básicamente en esta parte de código lo que vamos a hacer es cargar el generador de analizadores léxicos, el movignore, que es el que vamos a utilizar como generador de analizadores léxicos. Cargamos un ficherito que se llama tokens.js, en el cual tenemos las expresiones regulares de los tokens. Y construimos el lexer. Con makeLexer es el generador de analizadores léxicos, le pasas la familia de tokens y eso te construye ya un analizador léxico con los tokens que tú hayas definido. O sea, tú solo tienes que decir los tokens. Y luego lexer, el moveIgnore tiene un método, el objeto lexer ignore, que significa estos tokens no los devuelvas. Entonces le estamos diciendo, no devuelvas los tokens, espacio en blanco, ni el token comentario. ¿Se ve? Para que funcione como los lexers que usábamos en JSON. No hacemos un return. Básicamente le estamos diciendo, tú no retornes nada cuando veas un comentario o cuando veas un blanco. Vale, porque... Entonces, bueno, sí, vamos a ir paso por paso. Fíjense que movignore es un paquete que hemos instalado, lo tenemos en el package.json, ¿de acuerdo? Y hemos puesto el movignore. De hecho, está hecho por el profe, ¿de acuerdo? O sea que este es un paquete que está en... Y luego tenemos token.js, básicamente, que es donde definimos los tokens. Los tokens en movignore y en Move se definen así. Básicamente lo que hacemos es, bueno, en este caso, lo que hemos hecho es construir un objeto, ¿vale? Que tiene las expresiones regulares. Que tiene las expresiones y lo exportamos. Y eso es lo que exporta tokens. Y fíjense que white space, pues es los espacios en blanco, que en este caso puedes, en el objeto de tokens, puedes decir exactamente cuál es la expresión regular y si tiene line breaks o no. En este caso tiene line breaks para que el analizador léxico sea más. Luego los comentarios, que ya los incluimos, son los mismos, ¿vale? Comentarios multilínea. Con el lazy, ¿se ve el lazy? Que es un número en este caso vamos a hacer simplemente una secuencia de dígitos. Y luego las expresiones regulares para menos, más, por y... Bueno, en este caso strings, más que expresiones regulares. Y nada más. Eso es todo con respecto al análisis léxico en este ejemplo. ¿Se entiende entonces las líneas de la 1 a la 7? En la línea 9 estamos diciendo el analizador léxico es lo que esté en la variable lexer. Para decirle en cierto modo al parser lo que tienes que hacer para cada vez que quieras un token es llamar a esta función. ¿Vale? Y luego nada, luego ya viene el body de la gramática. Y en el body, es vale, de acuerdo. Terminamos. En el body de la gramática simplemente es variable, parte derecha, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí estamos diciendo produce token plus, fíjense que tanto por ciento algo significa token plus, es decir, eso te lo da el lexer. Token min, token bool, token number. Y fíjense que la acción semántica se escribe dando una función, y a esa función se le pasa el atributo del primer elemento, el atributo del segundo elemento y el atributo del tercer elemento. ¿Se ve? Luego ya para terminar, simplemente, esto se compilaría con Nearly C. Estoy en el Nearly C ambiguous.net, ¿de acuerdo? Y eso me va a producir, bueno, no está npx, ¿de acuerdo? Nearly C. Y eso me va a producir el parser, ¿vale? Y bueno, y ya seguimos en otra clase.